Bienvenidos a este video documental. Hablaremos sobre la morfología de los términos en ciencias de la salud. En este recorrido me acompañarán varios expertos. Exploraremos cómo se forman las palabras médicas a partir de sus raíces etimológicas y científicas. Para eso debemos comprender la estructura de estos términos para que eso nos facilite su interpretación y aplicación en el ámbito profesional de la salud. Yo soy Naomi Barrera y los dejo con los expertos. Definición etimológica. Los términos médicos tienen o sugieren principalmente en el griego y en el latín. Estas lenguas antiguas se han pronunciado las bases de la nomenclatura científica debido a su presión y estabilidad en el tiempo. Ejemplo, neumonía proviene del griego peunon, pulmón, y sufijo ia, condición o enfermedad. Hipoxia. El prefijo es hipo, de bajo o insuficiente. Raíz, oxia, oxígeno, sufijo, no tiene sufijo adicional, significado disminución del oxígeno en tejidos del cuerpo. Isquemia, en este caso no hay prefijo, la raíz es isc, detener o retener, sufijo emia, sangre, significado reducción o bloqueo de flujo sanguíneo en un órgano o tejido. Hematoma, en este caso igual no tiene prefijo, viene de la raíz hemat, sangre, sufijo oma, tumor o hinchazón, significado acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos debido a una hemorragia interna. Lipoma, prefijo no tiene, raíz lip, que significa grasa, sufijo oma, tumor o hinchazón, significado tumor benigno compuesto por tejido grasoso. Anestesia, prefijo an, raíz estesia, sensación o sensibilidad, sufijo no tiene sufijo, significado pérdida de la sensibilidad o sensación generalmente inducida médicamente. La hipoxia se comenzó a usar en la medicina cuando se entendió el papel del oxígeno en la respiración, especialmente en las enfermedades pulmonares y altitudes elevadas. En la isquemia se observó que ciertos órganos dejaban de funcionar por falta de flujo sanguíneo y en el siglo XIX se describió científicamente su impacto en los tejidos. El hematoma desde la antigüedad se sabía que los golpes podían causar acumulación de sangre fuera de los vasos y el término se consolidó en medicina moderna. El lipoma se observó que desde los tiempos antiguos como bultos grasosos benignos bajo la piel y en el siglo XIX se clasificó científicamente como un tipo de tumor adiposo. La anestesia Hipócrates ya mencionaba sustancias para reducir el dolor, pero el término fue acuñado en 1846 con el descubrimiento del éter como anestésico en cirugías. La palabra hipotensión tiene un prefijo hipo, que significa debajo, una raíz tens, de tensión, un sufijo de ion, acción, y un significado de presión arterial por debajo de lo normal. Surgió en el siglo XVIII con el estudio de la presión arterial. En 1896, Riva Rossi desarrolló el esfigmomanómetro y el término pasó a referirse a la presión arterial anormalmente baja. Hepatitis. Esta palabra no tiene prefijo, pero tiene una raíz hepat, que significa hígado, y un sufijo itis, que significa inflamación, por lo cual esta palabra tiene un significado inflamación del hígado. Hepatitis es conocida desde la antigüedad. El término se consolidó en el siglo XIX. En 1967 se descubrió el virus de la hepatitis B, confirmando su causa viral en muchos casos. Endoscopía. Su prefijo es endo, que significa dentro, raíz escop, observar, y un sufijo ia, acción, por lo cual significa observación del interior del cuerpo. Nació en 1806 con Lichtleiter de Bossini para observar el interior del cuerpo. La fibra óptica en el siglo XX perfeccionó su uso médico. Neurología. Su prefijo es neuro, que significa nervio, raíz log, estudio, y sufijo ia, ciencia. Significado: estudio del sistema nervioso. Se originó en la antigüedad Grecia, pero se estableció como ciencia en el siglo XIX, gracias a Jean-Martin Charcot, quien describió enfermedades neurológicas.
Dermatología. Su prefijo derma viene de piel, raíz log, estudio, sufijo ia, ciencia, por lo cual significa estudio de la piel y sus enfermedades. La preocupación por las enfermedades cutáneas viene desde Egipto, pero en el siglo XIX. Ferdinand von Hebra creó su clasificación científica. Vamos a hacer un análisis morfológico de 5 palabras que son neumonía, gastroenteritis, hemorragia, osteoporosis y hiperglucemia. Cada una tendrá un análisis morfológico con raíz, sufijo y prefijo, una historia, un significado y un término científico. Vamos a dar entrada con neumonía, que vemos que su etimología viene del griego pneum, que significa pulmón, y a condición. Su morfología solo tiene raíz y sufijo, que neumo es pulmón y a enfermedad. Su historia está descrita por Hipócrates en el siglo V a.C., estudiada por Karl Friedlander en el siglo XIX. Significa que es una infección pulmonar inflamatoria. En términos científicos, es una neumonía adquirida en la comunidad NAC. Ahora seguimos con gastroenteritis, que viene de la etimología del griego gaster, que es estómago, enterón, que es intestino, itis, inflamación. Su morfología tiene prefijo, raíz y sufijo. Vemos que gastro es estómago, enter intestino, itis inflamación. Su historia está descrita en la antigua Grecia, vinculada a bacterias en el siglo XIX. Significa que es inflamación del estómago e intestinos, en términos científicos, gastroenteritis viral aguda. Seguimos con hemorragia, que viene de la etimología del griego, haima, que es sangre, raigen, que es romper, fluir. Su morfología tiene prefijo y raíz. Vemos que hemo es sangre, ragia es flujo excesivo. Su historia está descrita en la medicina egipcia siglo XVI a.C., con avances quirúrgicos en el siglo XIX. Esto significa que es una pérdida excesiva de sangre. En términos científicos, hemorragia cerebral, gastrointestinal y epistaxis. Tenemos a osteoporosis, que vemos que igual, etimología del griego, osteón es hueso, poros es poro, osis es proceso patológico. En su morfología tiene prefijo, raíz y sufijo. Vemos que osteo es hueso, porosis, porosidad, osis, enfermedad. Su historia está estudiada por Jean Lobstein en el siglo XIX. Significa que es una disminución de la densidad ósea. En términos más científicos es osteoporosis. Hay 2 tipos, sería primaria y secundaria. Por último tenemos a la hiperglucemia, que igual, etimología del griego, que es hiper es exceso, glikis es dulce, haima es sangre. Su morfología tiene prefijo, raíz y sufijo. Vemos que hiper es alto, gluco azúcar, sufijo emia, que es en la sangre. Y su historia se relaciona con la diabetes desde la antigua India en el siglo V a.C. Está estudiada en el siglo XIX. Eso significa exceso de glucosa en la sangre. Términos más científicos, hiperglucemia diabética. Eso es todo. Sigamos con mis compañeros. La primera palabra de la que les hablaré es amenorrea. Proviene del griego a, un prefijo que significa sin o falta de, mené, que significa mes o ciclo menstrual, y reo, que significa fluir. Junto significa sin flujo menstrual o falta de menstruación. En cuanto a su sentido científico, la amenorrea hace referencia a la ausencia o interrupción del ciclo menstrual en una mujer que debería estar menstruando. El término fue adaptado al latín como amenorroea y luego a los idiomas como español, conservando el mismo sentido. Meningitis proviene del griego menin, que significa membrana o capa, e itis, sufijo que indica inflamación. Por lo tanto, etimológicamente significa inflamación de los meninges. Científicamente significa una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Comenzó a usarse esta palabra en el ámbito médico en el siglo XIX. Osteoartritis viene del griego. Osteón significa hueso, artrón, articulación, e itis, sufijo que significa inflamación. Así que significa inflamación de las articulaciones del hueso. Su sentido científico es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, en las que el cartílago que recubre la articulación se desgasta gradualmente, lo que lleva a dolor, rigidez y pérdida de movimiento.
Este término se acuñó a mediados del siglo XIX para describir una condición física que ya existía y se había observado. Rinoplastía viene del griego rinos, que significa nariz, y plastos, que es moldear o formar. Etimológicamente significa moldear la nariz, y científicamente la rinoplastía es una cirugía estética o reconstructiva de la nariz. Se realiza para mejorar la apariencia de la nariz o para corregir problemas funcionales. Los antiguos cirujanos hindús en el siglo VI a.C. ya realizaban este procedimiento para reconstruir narices dañadas. El concepto de rinoplastía como cirugía estética para modificar la forma de la nariz no existió hasta el siglo XIX. Oncología, del griego onkos, que significa masa, tumor o hinchazón, y logía, que significa estudio o tratado. Así que oncología etimológicamente significa estudio de los tumores, y científicamente es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer. Empezó a utilizarse en el siglo XIX, cuando el cáncer comenzó a ser reconocido y clasificado de manera más sistemática. La palabra electrocardiograma proviene de 3 compuestos griegos: electro, que significa ámbar, cardio, que significa corazón, y grama, que significa escritura o registro. Su significado etimológico es el registro de electricidad del corazón. Su significado científico es que es un examen diagnóstico que mide la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en la piel. Y la palabra proviene de los avances científicos y médicos en el estudio de la actividad eléctrica del corazón y tiene su origen en el trabajo pionero de varios científicos a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. La palabra nefrología proviene de 2 raíces griegas: nefro, que significa riñón, logía, que significa estudio o tratado. Su significado etimológico se refiere a que estudia la función de las enfermedades y las condiciones relacionadas con los riñones. Su significado científico es que es la rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y trastornos que afectan a los riñones. La palabra proviene del campo de la medicina y tiene sus raíces en el estudio de los riñones. La palabra hematología proviene de 2 raíces griegas: hemato, que significa sangre, logía, que significa estudio o tratado. Su significado etimológico se traduce como el estudio de la sangre. Su significado científico es que es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de la sangre y sus componentes, y los trastornos relacionados con estos. La hematología, como campo específico del estudio, tiene sus raíces en la observación de la sangre y sus componentes a lo largo de los siglos. La palabra otorrinolaringología proviene de tres raíces griegas y su construcción refleja las diferentes partes del cuerpo que está especializada media. Abarca oto, que proviene del griego, que significa oído; rino, que proviene del griego, que significa nariz; laringo, que significa laringe; y logía, que significa estudio o tratado. Su significado etimológico es el estudio de las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Su significado científico es la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que los afectan. Proviene de la evolución del conocimiento médico sobre las enfermedades de los órganos de los sentidos. La palabra psicoterapia tiene 2 raíces griegas: psico, que significa alma o mente; terapia, que significa tratamiento. Su significado etimológico se puede traducir como cura o tratamiento del alma y mente. Su significado científico se refiere a un conjunto de técnicas y métodos utilizados para tratar trastornos emocionales, psicológicos y conductuales a través del diálogo y otras intervenciones no farmacológicas. La palabra psicoterapia proviene del origen en la evolución de la medicina, la fisiología y las terapias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y sus explicaciones. Hace que el tema sea bastante comprendible. Ahora, para finalizar este tema y concluirlo, hay que decir que la terminología médica tiene una estructura lógica basada en raíces griegas y latinas, así como comprender los elementos morfológicos que nos ayudará a interpretar términos médicos complejos. Gracias a este conocimiento, nos facilitará la comunicación en el ámbito de la salud, nos mejorará la comprensión de diagnósticos y tratamientos. Esperemos que como a mí hayan entendido este tema, así que nos vemos a la próxima. Que tengan buen día.